Aprendo en casa. Hola, el día de hoy te explicaré la actividad del día 5 de la semana 7 del sexto grado de primaria, que viene a ser construimos figuras geométricas. Los recursos para su actividad, como ya saben, es computadora, celular o tablet con acceso a internet, hojas de reuso, cuadernos, lápiz o lapicero, sus cuadernos de trabajo de matemáticas 6, la página 101. ¿Cuál es nuestra meta? Construir figuras geométricas y ampliarlas proporcionalmente usando material de reuso. Para ello te invitamos a leer el problema 1 de la página 101 de tu cuaderno de trabajo, disponible en la sección de recursos de esta plataforma que es Aprende en Casa. En él Paco y su equipo tienen un reto que resolver. A continuación, leamos el siguiente problema. El equipo de Paco presentará unos juegos con un dado. Para ello, fotocopiaron de un libro una plantilla de cubo con indicaciones para su construcción. Cubo. Pero, ¿qué es un cubo? A continuación te lo explicaré. ¿Qué es un cubo? El cubo, también llamado hexaedro, es un prisma regular que está limitado por 6 regiones cuadradas. Un prisma, como deben de saber, es un poliedro que tiene 2 caras llamadas bases y varias caras laterales. Un prisma será triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc., según sus bases sean ya triángulos, cuadriláteros, pentágonos o hexágonos, respectivamente. Es regular cuando las dimensiones, el largo y el ancho, de sus caras bases son de igual medida, así como las dimensiones, el ancho y el alto, de sus caras laterales. A ver, aquí tenemos la figura de un cubo. El cubo tiene 8 vértices, A, B, C, D, E, F, G y H. 12 aristas. Pero, ¿qué características tienen las aristas de un cubo? ¿Qué características tienen? Que todas son de igual longitud. 12 aristas. A continuación te las mostraré. Y haremos el conteo. 1 arista, 2 aristas, 3 aristas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como has podido ver, un cubo tiene 12 aristas. Esto quiere decir lados, que todas son de igual longitud. También tiene 6 caras en total. Y como te había mencionado, tiene 2 caras bases y el resto de sus caras son laterales. Como observaste, te mostré 6 caras en total. La longitud de la arista le estoy dando un valor de A. Como pueden observar, tengo 12 aristas. Entonces cada arista va a tener el valor que yo le he dado, que es A. Continuemos. Una vez dicho esto, ahora nos dice, procura que la longitud de la arista mida un número entero de centímetros. Ahí te estoy señalando con las flechas cuáles son las aristas que son los elementos de un cubo. Y nos dice que mide un número entero de centímetros. Y como vemos, la longitud de la arista de esta plantilla viene a ser 2 centímetros. Ahora nos dice, se recomienda que el ancho de las pestañas. ¿Cuáles son las pestañas? Estas de acá que a continuación te estoy mostrando. Esas son las pestañitas. Se recomienda que el ancho de las pestañas para pegar mida la quinta parte de la longitud de la arista. Este es el ancho de la pestaña. Y nos dice que tiene que medir la quinta parte de la longitud de la arista. Yo le he dado un valor a la arista L, ¿no? Que es 2 centímetros,
Por lo tanto, mi ancho de pestaña, que lo he abreviado en A.P, que es ancho de la pestaña, es igual a 1/5 de la longitud de la arista, que en este caso yo le di el valor de L. Ahora nos dice, para los juegos necesitan un dado cuya arista sea 5 veces la medida que se indique en la plantilla. 5 veces que se indica en la plantilla. Yo sé que mi longitud de la plantilla de las aristas son 2 centímetros. Entonces ellos tienen que hacer un dado cuya longitud de su arista sea 5 veces más que la longitud de esta plantilla. Entonces esa longitud sería 5L, ¿no? 5 veces la longitud de la arista de esta plantilla. Entonces yo sé que L es igual a 2 centímetros. Lo que voy a hacer en ese L mayúscula será igualarlo a 5 por 2 centímetros, que me dará, ese producto me dará 10 centímetros. ¿Por qué? Porque me están indicando que debe ser 5 veces más. Al ser 5 veces más la longitud de esa plantilla, quiere decir que yo tengo que multiplicar 5 por 2 centímetros. Por lo tanto, la longitud de la arista del cubo que necesita el grupo de Paco será de 10 centímetros. Ahora me dice, ¿cuánto medirán como mínimo el largo y el ancho de la cartulina que necesitan para construir el dado? A continuación, vamos a ir viendo el contenido para darte los pasos. Ahora nos dice, luego de leer el problema, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Qué quieren elaborar Paco y su equipo? ¿Qué es lo que ellos querían? A ver, ¿recuerdas? Querían elaborar unos juegos con un dado. Ahí te lo estoy subrayando, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos responder aquí? ¿Qué querían elaborar Paco y su equipo? Unos juegos con un dado. ¿Con qué cuentan para elaborar su dado? ¿No cuentan con una plantilla de un cubo? Muy bien. ¿Y qué medida debe tener la arista del dado que van a construir? ¿Qué medida tenían que tener? ¿No era de 10 centímetros? Exacto. ¿Qué medida debería de tener la arista del dado que van a construir? Debe tener 10 centímetros. ¿Y qué les pide resolver el problema? ¿No era hallar cuánto medirá como mínimo el largo y el ancho de la cartulina que necesitan para construir el dado? Bien, presta atención a la plantilla. En ella identifica la arista y ten en cuenta el tamaño de la arista del cubo que construirás. Recuerda, un dado tiene la forma de un cubo y ya te expliqué qué es un cubo. Ahora realiza las actividades A y B de la página 101. Piensa en una estrategia y los pasos que seguirás para resolver el problema. Anótalos en una hoja o tu cuaderno y realiza las representaciones necesarias. De ser necesario, niños, les recomiendo anotar lo que es un cubo y sus elementos para que así puedan entender bien este problema. Usas los materiales que estén a tu alcance y construye el cubo. Vamos, tú puedes. Ahora comprobemos tus resultados en la construcción del cubo solicitado. Recuerda tus aprendizajes anteriores, te servirán para resolver el problema. Revisemos. Según la plantilla, la medida de la arista es de, ¿recuerdas? ¿De cuánto era? De 2 centímetros. Exacto. 2 centímetros, pero te pide que construyas un cubo cuya arista sea 5 veces mayor que la arista de la plantilla. Entonces la arista ampliada medirá, ¿te acuerdas que lo resolvimos? ¿Cuánto debía de medir? Exacto, 10 centímetros. Entonces la arista ampliada medirá 10 centímetros. Es decir, si es 5 veces mayor, ¿qué quiere decir? Que será 5 por 2 centímetros, porque 5 por 2 son 10. Como verás, todas las caras del cubo son cuadrados. Como te habrás dado cuenta cuando te expliqué que era un cubo, que nos decía que todas las longitudes eran las mismas, o sea, todos los lados tenían el mismo valor. Ahora nos dice cada lado del cuadrado ahora mide 10 centímetros, antes medía 2 centímetros.
En el problema también se recomienda que el ancho de las pestañas para pegar el cubo mida la quinta parte de la longitud de la arista. ¿Te acuerdas? La quinta parte de la longitud de la arista. Eso quiere decir que si la arista mide 10 centímetros, la quinta parte, ¿cuánto vendría a ser? ¿Cuánto es la quinta parte de 10? Si tú divides 10 entre 5, ¿qué valor te da? Exacto, 2, ¿no? Porque 2 por 5 es 10, entonces la quinta parte de 10 es 2. Entonces completamos ahí. Eso quiere decir que si la arista mide centímetros, la quinta parte es 2 centímetros, que es el valor de el ancho de la pestaña de esta nueva plantilla que nosotros estamos realizando. A continuación te mostramos la nueva plantilla que te permitirá construir el cubo. Como puedes observar, ahí está nuestra nueva longitud de la arista, que es 10 centímetros, y nuestro ancho de la pestaña, que viene a ser el valor de 2 centímetros. Ahí nos indica que la plantilla del cubo está ahí representando aumentado 5 veces. Ahora ya puedes responder la pregunta que te propone el problema: ¿cuánto medirán como mínimo el largo y el ancho de la cartulina que necesitan para construir el dado? Para ello ten en cuenta que el largo de la cartulina contiene 4 aristas más una pestaña. Escucha, el largo de la cartulina contiene 4 aristas más una pestaña y el ancho 3 aristas más 2 pestañas. Ahora nos dice que el largo mide. Para ello, a continuación te mostraré a poder hallar el largo. Tenemos ahora nuestra nueva plantilla hecha con el valor de nuestra arista, que viene a ser 10 centímetros. Observa, ahí en el largo tenemos 1, 2, 3, 4 aristas que tenemos que medirlos, pero no te olvides que este largo también contiene el ancho de una de las pestañas, ¿no? Por lo tanto, a ver, para que lo puedas ver mejor, ahí, ¿cuánto sería nuestro largo? ¿No sería 10 más 10 más 10 más 10? Para ello podemos sumar ayudándonos del tablero posicional. Ahí sumo 10 más 10 más 10 más 10. ¿Cuánto nos da el largo de las aristas? 40. Entonces yo tengo que el largo de las aristas es 40 centímetros. Pero ojo, tengo que hallar un largo total. El largo total, ¿qué vendría a ser? Tendría que sumar más 2 centímetros de esa pestañita. ¿Para qué? Para poder realizar un cubo. Entonces, cuando me dice el largo mide, ¿cuánto mide? Exacto, 40 centímetros. Y centímetros de pestaña en un extremo. En total dice que es 42 centímetros. A ver, vamos a ver. Sí, como vemos ahí hay una pestañita, ¿no? Por lo cual debemos de sumarlo para que me dé el largo total, porque ese es el largo que yo voy a requerir para hacer un cubo. Entonces el largo total, ¿cuánto sería? 42. Por lo tanto, ahí completaría. El largo mide 40 centímetros y 2 centímetros de pestaña en un extremo. En total, ambos suman 42 centímetros, como ya te mostré en la imagen anterior. Ahora nos dice el ancho mide tanto y tantos centímetros de pestaña en los dos extremos. ¿Y qué nos dice por acá? En el ancho hay 3 aristas más 2 pestañas. A ver, vamos a ver ahora. Yo tengo nuevamente mi plantilla de mi cubo. ¿Cuántas aristas hay en el ancho de mi cubo? A ver, 1, 2 y 3. Pero también que hay, recuerden, habían 2 pestañitas. Entonces aquí, para que observen mejor, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Hallar el ancho, ¿no? El ancho de mi cubo. ¿Qué voy a hacer para ello? Sumar 10 más 10 más 10.
Para ello podemos sumar ayudándonos del tablero posicional. Por lo tanto, 10 más 10 más 10, que es el ancho de aristas, ¿cuánto vendría a ser? 30. Entonces el ancho de aristas es 30. Entonces, ¿qué debo completar ahí? El ancho mide 30 centímetros. Ahora, el ancho de pestañas, ¿cuánto sería, no? Tendría que sumar 2 más 2. ¿Cuánto es? 4, que es el ancho de pestaña. Entonces me dicen, y el ancho mide 30 centímetros y 4 centímetros de pestañas en los dos extremos. En total son 34 centímetros. Después de lo que hemos hallado, en conclusión quedamos que como mínimo el largo de la cartulina a utilizar será de 42 centímetros y el ancho debía ser de 34. Entonces, ¿qué debo de contestar cuando me dicen el largo y el ancho de la cartulina me dirán? A ver, ¿el largo cuánto era? 42 centímetros y el ancho 34 centímetros. Muy bien, continuamos. Ahora nos dice lee el problema 2 de la página 101 de tu cuaderno de trabajo. A ver, ahí nos dice que para elaborar un dado más grande, Paco consiguió una cartulina de 70 centímetros por 90. En la plantilla, la arista y la pestaña del cubo deben medir un número exacto. Miren, debe medir un número exacto de centímetros. Exacto. La medida de aristas debe ser la mayor posible. La mayor posible. La arista, o sea, el lado más largo, ¿no? No el ancho de la pestañita, sino nos dice la arista. ¿Cuánto medirán la arista y la pestaña del dado que construirá Paco? A ver, en la A nos dice dibujen un rectángulo que represente la cartulina y escriban las dimensiones indicadas. Luego, tracen la plantilla del cubo. Anoten las medidas que puede tener la arista del dado que se construirá usando toda la cartulina. O sea, nos están indicando de que si fuese posible, todo el largo de la cartulina, que viene a ser 90 centímetros, lo usemos, así como todo el ancho de la cartulina, que viene a ser 70 centímetros, lo usemos, ¿no? Incluidas las pestañitas, que no debemos olvidarnos, ¿no? Ahora nos dice, luego de leer el problema, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? Que quiere elaborar un dado más grande, ¿no? ¿Y cuánto mide la cartulina que consiguió Paco? ¿Cuánto medía? Consiguió una cartulina de 70 centímetros por 90 centímetros. ¿Cuáles son las condiciones del problema? ¿Cuál era la condición? Que la arista y la pestaña del cubo deben medir un número exacto, ¿no? Y otra era que la medida de la arista debe ser la mayor. Ahora, nos dice, además de la cartulina, ¿qué tienen para construir el nuevo cubo? ¿Qué tenemos? No es la misma plantilla, tenemos una cartulina y la plantilla. Y ahora nos dice, elabora una estrategia con los pasos que seguirías para resolver el problema y anótalo en una hoja o en tu cuaderno. Luego, realiza las actividades A y B propuestas en el problema 2 de tu cuaderno de trabajo. Ten en cuenta el problema 1 y la forma como ampliaron los lados de la plantilla original. Puedes también utilizar la siguiente tabla como apoyo para determinar las medidas. Como ven, esa tablita nos será de mucha utilidad, que nos indica acá plantilla, número de aristas, medida de las aristas, números de pestañas, medida de las pestañas, medida mínima del cubo, medida de la cartulina en centímetros. ¿Para qué debemos usar esta tablita? Porque esta tablita nos va a ayudar a organizar las medidas tanto del ancho como del largo, ¿no? De la cartulina, donde nosotros vamos a hacer la plantilla de nuestro cubo. ¿Qué nos dice? En el largo, ¿cuántos números de arista deben de haber? 4. ¿Y cuántos números de pestañas? 1. En el ancho, ¿cuántos números de arista debe de haber? 3. ¿Y números de pestañas? 2. Una vez, ya cuando tenemos estos datos ingresados en nuestra tabla, se nos va a hacer mucho más fácil poder hallar las medidas de las aristas como la medida de las pestañas, ¿no? Porque ya sabemos que el largo total debe ser 90 y el ancho total debe ser 70. Continuamos. Vamos, tú puedes. Ahora verifiquemos tus resultados en la elaboración de la nueva plantilla y la construcción del cubo. Recuerda el dato y las condiciones del problema.
La cartulina mide 70 centímetros por 90 centímetros. La medida de la arista debe ser la mayor posible. Las aristas y las pestañas deben medir un número exacto en centímetros. Con tu familia, probemos las posibles medidas en la tabla para que en equipo y como familia construyan el cubo. Una de las posibles medidas sería la siguiente. A ver, acá han rellenado la tabla. Miren, medidas de las aristas han puesto 20 y 20, que es una de las posibles medidas. Y la medida de la pestaña es 5 y 5. Pero miren chicos, acá también han rellenado medida mínima del cubo en centímetros, me dicen 85 y 70. Pero ¿de dónde saco este 85 y este 70? Fácil chicos, el número de aristas lo están multiplicando por la medida de la arista y el número de pestañas lo están multiplicando por la medida de las pestañas. Estos resultados lo suman. Al sumar estos resultados, entonces me va a salir la medida mínima del cubo. Para entenderlo mejor, nos damos cuenta. Lo siguiente, nos dice, como se habrán dado cuenta, los resultados salen luego de multiplicar y sumar así. El largo, 4 por 20, me da 80 centímetros de arista y 1 por 5 me da 5 centímetros de pestaña. Entonces, observen de ahí, 4 por 20 es 80 y 1 por 5 es 5. 80 más 5 me da un total de 85. Por eso la medida mínima del cubo acá indican 85. Ahora, el ancho, 3 por 20 es igual a 60 centímetros de arista y 2 por 5 igual a 10 centímetros de pestaña. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tanto el 3 por 20 que me da 60 y el 2 por 5 que me da 10, los suman y me da un total de 70 centímetros respecto al ancho, ¿no? Esa va a ser su medida mínima del cubo en el ancho, 70. Ahora nos dice, aún sobra espacio de la cartulina y las medidas encontradas para las pestañas. Al parecer son muy grandes. Observen aquí, en el ancho no nos ha sobrado, pero en el largo nos está sobrando, no llega a 90. Entonces nos dice, ¿habrá otra posibilidad? Elaboren en familia otra propuesta cambiando los datos en la tabla anterior. A ver chicos, para elaborar una nueva propuesta, cambiando los datos, nos vamos a ayudar de la tabla de apoyo que nos han dado de modelo, que les muestro en la pantalla. Entonces pongan, si yo quisiera que la medida de la arista sea 21, entonces va a ser tanto para el largo o el ancho, porque las aristas de un cubo, ya hemos dicho, tienen la misma longitud, son de igual medida. Y a ver, quiero que la medida de la pestaña sea 3, sí, 3, a ver, 3. ¿Cuánto me saldría esto? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar, que habíamos dicho anteriormente, el número de aristas por la medida de las aristas. También tenemos que multiplicar el número de pestañas por la medida de las pestañas. Sumado a esto me iba a dar la medida mínima del cubo, tanto del largo como del ancho. Entonces yo tengo aquí, el largo va a ser igual a 4 por 21 centímetros, que me da ¿cuánto? 84 centímetros de arista. Y 1 por 3, que me va a dar 3 centímetros de pestaña. Entonces, ¿el total cuánto va a ser? Lo que he multiplicado 4 por 21, 84, más lo que he multiplicado 1 por 3, que es 3, me da un total de 87 centímetros. Ahora en el ancho, tengo que multiplicar 3 por 21, que me da 63 centímetros de arista, y 2 por 3, que me va a dar 6 centímetros de pestaña. Entonces, esas las tengo que sumar y me va a dar un total de 63 más 6. ¿Cuánto es, chicos? 69. Exacto. Pero observen, chicos, nos dice ahí, interesante resultado. Cumple con la consigna del problema. ¿Recuerdas las condiciones? ¿Recuerdas las condiciones que nos decía que la arista y la pestaña del cubo deben medir un número exacto de centímetros y que debes de ser la mayor posible? O sea, debemos de tratar de copar toda la cartulina que nos han dado. Como ven, 87 nos ha dado de resultado la medida mínima del cubo respecto al largo. No llega aún a 90. Y el ancho nos ha dado 69. Tampoco nos llega aún a 70. Entonces, ¿qué método yo puedo usar para obtener unas medidas exactas sin necesidad de estar haciendo tanteo?
A continuación te lo voy a mostrar. A continuación te estoy mostrando la plantilla que debíamos realizar en un rectángulo. Pongamos que su medida sea 90 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho. Entonces yo he dado valores. La longitud de la arista he puesto un valor L y el ancho de pestaña he puesto un valor A. También estoy usando la tabla de apoyo, ¿no? Como observamos, hay tres aristas en el ancho. ¿Más cuántas pestañas? 2 pestañas. Y en el largo hay 4 aristas. 1, 2, 3, 4, más una pestañita. Entonces, he dado mis medidas de arista L, que los tengo que indicar en mi tabla de apoyo. Y las medidas de las pestañas he dado A, que también lo estoy poniendo en mi tablita de apoyo. Entonces, ¿recuerdan la formulita que habíamos detallado en las tablas anteriores? Entre paréntesis, separado entre paréntesis, y ambas se tenían que sumar. Que teníamos que multiplicar el número de aristas por la medida de las aristas y sumarlo por el producto del número de pestañas por la medida de pestañas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que la medida mínima del cubo de largo tendrá que ser 90 y la medida mínima del cubo del ancho tendrá que ser 70. Pero ¿por qué la medida mínima del cubo tanto de largo tiene que ser 90 y tanto del ancho tiene que ser 70? Recuerden, porque lo que buscamos es usar toda la cartulina tanto del largo como del ancho. Entonces, hago mis formulitas. El largo total, ¿cuánto va a ser? 4 por L más 1 por A, que es A. Esto va a ser igual a 90. Y del ancho total, 3 por L más 2 por A igual a 70. Y aquí lo tenemos. Ancho total 3L más 2A igual a 70. ¿Y qué hemos formado, a ver, chicos? ¿Qué hemos formado? Hemos formado ecuaciones. Y la semana pasada ustedes han visto, o espero que hayan visto que eran las ecuaciones, ¿no? Porque han tenido un tema parecido. Ahora, una vez hecho esto, ¿qué podemos hacer? A ver, yo tengo que 4L más A es igual a 90 y que 3L más 2A es igual a 70. Puedo sustituir, chicos. Entonces acá nosotros tenemos dos ecuaciones. La primera y la segunda ecuación. Entonces, ¿qué podemos decir de la primera ecuación? Observamos ahí que 4 más A es igual a 90, pero entonces, ¿qué valor tendría A? ¿No sería 90 menos 4L? Porque este 4L que está aquí como positivo o sumando pasa al otro lado restando, ¿cierto? Entonces yo tendría así, A sería igual a 90 menos 4L. Entonces, a ver, reemplazamos en la segunda ecuación el valor de A que hemos hallado, ¿no? A ver, ¿cuál era? En la segunda ecuación era 3L más 2A igual a 70. Recordando, chicos, este valor de 3L más 2A igual a 70, ¿de dónde venía? ¿De qué ecuación? De la segunda. ¿Cuál era? El ancho total. ¿Y el ancho total dónde se nos presenta? Aquí el ancho total es igual a 70 centímetros. ¿Cuántas aristas hay? Hay 3. 1, 2, 3. ¿Y cuánto es su longitud? ¿Qué valor le hemos dado? L. Entonces, la longitud del ancho total sería L más L más L. ¿Cuántas L's hay acá? 3 L's. Entonces, por eso he puesto 3L. Más 2A. 2A. ¿Qué era A? El ancho de las pestañas. ¿Cuántos anchos de pestañas tenemos? 1 por aquí y 2 por acá. Por eso sumamos más 2A. 3L más 2A será igual a 70. 3L, 1, 2, 3, más 2A, 1 y 2. Todo esto junto sumado me da 70. Por ello estoy que pongo 3L más 2A igual a 70. Lo mismo, chicos, en el largo total. ¿Cuánto es? 4L más A. ¿Cuántas aristas hay en el largo total? Miren, el largo total igual a 90. ¿Cuántas aristas hay? 1, 2, 3, 4. Entonces son 4 L's. Acá vemos 4 L. Más, ¿cuánto? Un ancho de pestaña más A. Todo esto sumado me da igual a 90 centímetros. Continuemos. Entonces, ¿cuánto era A?
de la primera ecuación? 90 menos 4L. Entonces miren, yo he copiado todo igualito. Miren, 3L más 2. ¿Cuánto era? 90 menos 4L. Va a ser igual a 70. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar aquí, miren. Siempre una operación es ir primero por la multiplicación. Entonces multiplico 2 por 90 y luego multiplico 2 por 4L. Entonces, ¿qué me resulta? 3L más 180, que es 2 por 90, menos, este menos de aquí baja, 2 por 4L, ¿cuánto es? 8L. Entonces, esto va a ser igual a 70. Entonces, yo tengo 3 menos 8L. ¿Cuánto es 3 menos 8? ¿Cuánto es 3 menos 8, chicos? No es menos 5L, porque ¿quién es el mayor? 8. Entonces, ¿qué signo va a predominar? El negativo. Entonces va a ser menos 5L más 180 igual a 70. De esto, chicos, este es menos 5L, no pasa al otro lado como sumando, y este 70 pasa aquí a este ladito restando. Entonces, ¿qué tendríamos? 180 menos 70 será igual a 5L, porque este que acá estaba restando al otro lado pasa como sumando. Entonces, por eso queda 180 menos 70 igual a 5L. ¿Y 180 menos 70 cuánto es? ¿No es 110? Entonces 110 va a ser igual a 5L. Y este 5 que está aquí multiplicando no pasa aquí a dividir. Entonces sería 110 entre 5 igual a L. ¿Y 110 entre 5 cuánto es? A ver, ¿cuánto es 110 entre 5? 110 entre 5. ¿No es 22? Entonces, la longitud de la arista va a ser igual a 22. 22 por 5 nos da 110. Recuerden, por ahí 110 entre 5 me da igual 22. Ustedes también pueden desarrollarlo en una hojita aparte para que verifiquen que 110 entre 5 nos da 22. Ahora, chicos, como yo sé que mi longitud de la arista valía 22, en mi tablita lo reemplazo y pongo ahora el valor que le corresponde, 22. Entonces, ahora que me falta hallar, no me falta hallar el A. ¿Y qué era el A? El ancho de pestaña, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo el ancho de pestaña? Ojo, ¿tú qué tienes? ¿Tú no tienes ya el resultado de la longitud de la arista, que es 22? Entonces lo puedes reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ello, reemplazamos, por ejemplo, en la primera ecuación, el valor de L. ¿Cuánto era la primera ecuación? ¿No es 4L más A igual a 90? Entonces, reemplazo el valor de L. 4 por, ¿cuánto es L? 22 más A es igual a 90. 22 por 4, ¿cuánto es, chicos? 88. Entonces 88 más A es igual a 90. Este 88 que está aquí pasa al otro lado a restar. Entonces A será igual a 90 menos 88. A será 2. Entonces ya tenemos el resultado del ancho de las pestañas. A igual a 2 centímetros. Y ahora sí puedo aquí reemplazar A con el valor que ya tengo, que es 2 centímetros. Y bien, así estos resultados cumplen con la medida mínima del cubo, ¿no? Tanto de largo como del ancho, chicos. Ahora, ¿qué podemos responder aquí? ¿Qué habíamos hallado? A ver, nos dicen acá, la arista medirá. ¿Cuánto medía la arista, chicos? ¿No medía 22 centímetros? Entonces vamos a poner 22 centímetros. ¿Y la pestaña? ¿Recuerdan? La pestaña. ¿Cuánto era la pestaña? 2 centímetros. Entonces completamos. ¿Cuánto es la pestaña? 2 centímetros. Ya finalizando, chicos, nos dice, en esta última prueba, las medidas de las aristas de la plantilla debe ser 22 centímetros y el ancho de la pestaña debe ser 2 centímetros.
que fue el resultado que hallamos, ¿no? Mediante ecuación. ¿Para qué? Para hallar de una medida más precisa y exacta y no estar usando mucho el tanteo, chicos. Es lo que debemos evitar. Estas medidas cumplen con todas las condiciones del problema, por lo que ya pueden construir el cubo utilizando material de reuso, cualquier material que tengan en casita. Invita a tus familiares a reflexionar sobre su participación en la construcción de los cubos. Las siguientes preguntas te pueden guiar en reflexión. ¿Cómo participaron en la construcción del cubo? ¿Cómo se sintieron al participar en la construcción del cubo? ¿Qué emociones experimentaron al construir los cubos y lograr el reto? Planteen un juego para compartir en familia utilizando los dados construidos. Reflexionemos. ¿Consideras importante haber resuelto el reto con tu familia? ¿Por qué? Recuerda, guarda tus producciones y organízalas en tu portafolio. Si tienes una cámara, te sugieren tomar fotos de tus producciones. Bueno chicos, espero esto le haya servido de ayuda y me hayan entendido. Gracias. Si te gustó, no te olvides de darme una manita arriba y suscribirte para más videos que iré colocando durante las semanas. ¡Chao!